Entonces, este es el tema de esta semana, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y como lo decía hace unos segundos, la palabra sabiduría hay que estudiarla bien. La palabra de Dios habla bastante extensivamente sobre ella y por eso vamos a dedicar 2 capítulos o 2 semanas para poder entenderla como el Señor quiere que nosotros la entendamos. Vamos a comenzar con esta frase, y es que jamás debemos empezar ningún proyecto sin buscar la sabiduría primero, sin buscarla a ella. Y la razón por la que creo yo que debemos tomar en cuenta este principio es porque Dios creó la sabiduría y usó la sabiduría que él mismo creó desde el inicio de los tiempos. De hecho, vamos a leer más adelante en este mismo estudio bíblico cómo la sabiduría acompañaba al proceso creativo de todo lo que existe, ¿verdad? Como lo leemos en el Génesis capítulo 1, la misma palabra se cita y la misma palabra... Perdón, es que tengo al bebé acá un poco cerca, disculpe. Tenemos entonces... espérenme ustedes, solo voy a esperar a que saquen al bebé porque quiere estar aquí conmigo recibiendo la palabra y eso sí está difícil ahorita a esa edad. Bueno, perdón, estaba diciéndoles que la sabiduría pues acompañaba el proceso creativo, ¿verdad? Proverbios capítulo 4, versículos 7 al 8 en esta versión, que es la nueva versión internacional, dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría porque sobre todas las cosas, perdón, adquiere discernimiento, estima, o sea, valora la sabiduría y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará. O sea que la sabiduría debe estar en el principio, así como estaba en el principio de la creación, debe estar en el principio de cualquier proceso creativo. Yo quiero invitarlos a ustedes a considerar seriamente el pedirle al Señor sabiduría en cada una de las tomas de decisiones iniciales que ustedes tengan en cuanto a cualquier proyecto, cualquier sueño o cualquier ministerio. Estímenla. Pidan al Señor que les dé no cualquier sabiduría, sino que una sabiduría inspirada en su Espíritu Santo. No nos estamos refiriendo a una sabiduría que se consigue únicamente por el autoconocimiento o que se coincide únicamente por nuestros propios méritos y esfuerzos, sino que una sabiduría que es otorgada por Dios cuando nosotros lo buscamos a Él y se lo pedimos. Esto es lo que diferencia la sabiduría divina de una sabiduría humana. La sabiduría humana, que fue, pues, si alguno de ustedes cursó filosofía en algún momento del colegio o de la universidad, pues nos enseñaron que la sabiduría es algo que se adquiere por medio de la autorreflexión, de la meditación, de la búsqueda de los conocimientos. Pero bíblicamente la sabiduría es diferente porque se adquiere únicamente buscando al Señor por medio de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Entonces eso vamos a aprender hoy. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 16 dice: bienaventurado es el hombre que halla, o sea, que encuentra la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. O sea que realmente la sabiduría vale mucho más que cualquier valor económico o cualquier factor económico. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y aquí es donde obviamente entramos en la primera disyuntiva, porque humanamente a nosotros se nos enseña a apreciar la plata, se nos enseña a apreciar el valor del dinero, el oro fino, las piedras preciosas que prácticamente en esta escritura o en este pasaje representan todo lo material, lo físico y lo tangible. La Biblia nos está enseñando que la sabiduría es mucho más preciada que las cosas que nuestras manos pueden tocar o que nuestras mismas manos pueden palpar o sostener. Va mucho más allá de eso. Y me gusta mucho la forma en que termina este proverbio diciendo: largura de días, aquí abajo, está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Repito, largura de días en su mano derecha, aquí tengo mi mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Yo lo discerní o lo escudriñé de esta forma. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Vean acá
con lo que sostiene la sabiduría en su mano derecha, aquí lo dice, la largura de días, y su mano izquierda, riquezas y honra. Como que llega a tener un nuevo nivel, una nueva revelación cuando nosotros con nuestra boca confesamos que estamos en las manos de Dios. Yo no sé si en algún momento se habían puesto a pensar qué significa que podamos decir o que podamos declarar con nuestros labios que estamos en sus manos. Pues hay una forma bíblica de poderlo interpretar cuando alguien dice estás en las manos de Dios. Imagínense que las manos de Dios podrían representar, según este proverbio, en la derecha, largura de días, tiempo, el factor tiempo de vida, y en la mano izquierda, riquezas y honra. Qué cosa más hermosa poder saber que cuando le decimos a una persona estás en las manos de Dios, realmente estamos diciendo a las personas que podemos estar tranquilamente confiando en Dios, que nuestro tiempo está en sus manos, porque es su tiempo, o sea, nuestros tiempos están en las manos de Dios, y que por otro lado también Él se encarga de darnos no solamente honra, sino que riquezas también. De hecho, Salmo 63:8 dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, o sea, tu mano realmente me sostiene. En primera persona, la sabiduría se refiere a sí misma, es decir, la sabiduría tiene su propia personalidad, es un espíritu, es algo que tiene su propia vida. Y me gusta mucho cómo en traducción al lenguaje actual, la sabiduría se describe a sí misma en primera persona. Creo que en primera persona todos saben aquí lo que se refiere. Está escrita en primera persona, o sea, en lenguaje personal, y dice así, Dios fue quien me creó, o sea, la sabiduría fue creada por Dios y me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Es la razón por la que hace unos minutos les decía que si Dios mismo creó la sabiduría o consideró la sabiduría desde antes de la creación del mundo, ¿por qué nosotros no imitamos lo mismo? ¿Por qué no buscamos la sabiduría de Dios antes de iniciar cualquier proceso que implique creatividad, que implique algo de formación? Deteniéndome acá un poquito para contarles un poco de mi vida y un poco pues de mi testimonio de fe, déjenme decirles que antes yo era una persona muy reactiva en la toma de decisiones. Obviamente estoy hablando hace muchos años, posiblemente antes, mejor dicho, antes de que todos los que están ahorita en esta reunión virtual me conocieran. Pues es algo con lo que obviamente uno sigue lidiando, ¿verdad? Toda su vida, pero hubo un tiempo de mi vida en el que yo, a pesar de que era temeroso de Dios, era una persona cristiana que le había entregado mi vida al Señor ya. Yo creo que ya llevaba eh, una vida cristiana, o la reflejaba en mis acciones, no necesariamente en las decisiones que yo tomaba, sobre todo las decisiones que implicaban creatividad, formación, fundación de algo nuevo. Entonces era muy reactivo y escuchaba mucho el consejo humano, escuchaba mucho la voz de mi experiencia y escuchaba mucho mis intuiciones personales. Y no necesariamente siempre son equívocas, pero no fue hasta que yo descubrí este pasaje que les estoy leyendo y el Espíritu Santo me hablaba en medio de uno de los tiempos más relevantes de mi vida ministerial, que fue cuando iba a fundar Ministerio Ondas. Esto fue un poquito antes, algunos de ustedes saben a qué ministerio me refiero. Y el Señor pues me confrontó con este pasaje y me decía que lo que yo iba a hacer no se comparaba con lo que Él podía hacer a través mío. Así que aprendí a orar mucho y a pedirle al Señor que fuera a través de la sabiduría creativa que Él me inspirara para tomar las decisiones correctas. Ya había elaborado un plan para la fundación de ese ministerio y no tienen idea cuántas cosas cambiaron a través de mi tiempo y búsqueda personal con Él. Y Él me fue revelando sus secretos, me fue revelando mejor sus planes, me fue dando más claridad en la visión de lo que yo quería hacer. Y su visión superó por muchísimo más lo que yo quería hacer. Fue una visión donde yo podía sentir ya no las decisiones fluyendo de mi propia inteligencia acumulada en aquella época, sino que ya habían ideas, proyectos y sueños que Él me revelaba que mi mente no había podido imaginar por su cuenta, sino que necesitaba ya la revelación de Dios. Entonces, solamente lo encontré a través de la oración y la búsqueda de la palabra de Dios. Hoy vamos a
a tocar un poquito más de ese tema. Pero quería compartirles eso por si a alguien de ustedes les sirve. No tomen decisiones sin consultarlo con el Señor primero. El Señor revela a los corazones de los hombres que buscan su voz lo que Él quiere, lo que Él desea. Dice acá, aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales, nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Insisto, si la sabiduría existía antes de que las cosas palpables fueran creadas, ¿por qué nosotros, siendo hombres creados a la imagen y semejanza de Dios, no hacemos lo mismo? Nosotros debemos ser personas que, si Dios mismo usó la sabiduría en su proceso creativo, debemos imitar ese proceso o debemos imitar esa decisión que el Padre tomó, porque sin duda nos irá mejor. Sigue hablando la sabiduría en primera persona. Yo vi, y lo recalqué o lo resalté en amarillo, porque a partir de ahora empezamos a ver la sabiduría cobrando vida en sí mismo, como que fuera una misma persona. Como lo dice también Proverbios, como la señora sabiduría, o sea, ya le da personalidad a este espíritu. Dice, yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares. Aquí estamos viendo el Espíritu Santo realmente hablar. Cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar. Cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites, o sea, los océanos. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba ahí a su lado como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría. La humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. O sea que no solamente vemos acompañando la sabiduría, el proceso de creatividad, sino que gozándose ante cada una de las cosas que Dios creaba, seguramente en ese momento del Génesis, donde la Biblia dice que Dios decía y vio que era bueno. Aquí la sabiduría seguramente que estaba acompañando ese proceso de creatividad, el mismo Espíritu Santo ahí se gozaba, se disfrutaba ver la creatividad de Dios, se disfrutaba ver la creación de Dios. Y yo quiero nuevamente inspirarlos a ustedes a seguir buscándola, a pedírsela al Señor, a buscarla entrañablemente para que cada vez que ustedes crean algo palpable, físico, algo que los ojos de los hombres, especialmente los de ustedes, puedan ver, que el mismo Señor se regocije ante la creatividad de ustedes y el resultado de cómo Dios los respaldó en ese proceso de creatividad. Querido jovencito, y eso es para todos acá, indistintamente la edad que tengamos, escúchame bien, Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Ahí habla sobre abrir los oídos, o sea, abrir nuestros oídos espirituales. No creo que sea coincidencia que también la misma Biblia nos enseñe que la fe viene por el oír. ¿Verdad? Pero en este caso, pues la sabiduría nos está diciendo, abre tus oídos, escucha bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. O sea que no es sabio delante de Dios el cerrar los oídos a la consejería de Dios. Esa es la razón por haciendo un paréntesis nuevamente, por la que la consejería es tan valiosa y tan importante en el ministerio. La consejería abre nuestros oídos para que podamos escuchar a la autoridad divina, podamos escuchar las autoridades puestas por Dios también aquí en la tierra para darnos consejos sabios sobre lo que nosotros debemos hacer. Obviamente estamos hablando de edificación de vidas espirituales. Nosotros no somos necesariamente consejeros médicos ni consejeros empresariales, pero aquella persona que presta sus oídos, está recibiendo consejo, está siendo sabio en el proceso. Dice, acepta mis enseñanzas, no las rechaces y piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, nuevamente vea, por el oír, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte.
No sé qué tanto tengo que explicar porque la Biblia se predica a sí misma. Observen, vean, lean ustedes mismos lo que la palabra dice en la traducción al lenguaje actual en cuanto a la sabiduría. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a ella, cuando la odiamos, cuando negamos a querer escuchar la voz de Dios diciéndonos, es casi como decir amar la muerte. Es como amar la destrucción, diciéndole prácticamente a nuestro proyecto que está destinado a morirse sencillamente porque no escuchamos a Dios lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Por supuesto hay que llevarlo a un plano espiritual porque al fin y al cabo de eso se trata nuestras reuniones, no solamente a cómo ser mejores empresarios o cómo ser mejores comerciantes, sino que realmente a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Cuando nosotros no le hacemos caso a la sabiduría de Dios, cuando nosotros decidimos ignorar los principios de la sabiduría de Dios, le estamos poniendo nuestra vida en peligro y posiblemente la vida de las personas que también están muy cercanos a nosotros. Y Proverbios 9 hace una metáfora, sí, es una metáfora muy interesante que con la cual voy a terminar el mensaje de hoy, como les decía, la primera parte, porque comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 9, la sabiduría hizo una casa. De nuevo, vean cómo la sabiduría implica edificación, implica construcción, creatividad, y le puso a esta casa 7 columnas labradas, o sea, 7 columnas se convirtieron en la fortaleza de la edificación. Hizo además una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde ahí gritaran, jovencitos sin experiencia, que les falta entendimiento, vengan, vengan a gozar de mi banquete, beban del vino que he preparado. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. ¿Ya? Aquí vemos a la sabiduría invitando a nosotros, gritando. Eso significa que si alguien grita, si alguien expresa, si alguien habla, ¿qué es lo que tiene que hacer el receptor? Escuchar. Pues aquí vemos al Señor diciendo, yo estoy poniendo a tu disposición la sabiduría. Lo único que tienes que hacer tú es entrar en mi casa, escuchar mi voz y conocer cuáles son esas 7 columnas que la sabiduría utilizó para construir o para edificar. Y de esas 7, hoy vamos a considerar o estudiar 3 de ellas, ¿ok? Las otras las vamos a dejar para la siguiente reunión, o sea, la siguiente semana. No quisiera extenderme mucho y sobre todo me interesa que se los queden grabado en su mente. Cuando estaba preparando el estudio, dije, bueno, 7 columnas se les va a costar memorizarlas, pero tal vez en un grupo de 3 y luego pues un grupo de 4 va a ser bastante fácil que lo puedan guardar en su mente y puedan reflexionar sobre la enseñanza de hoy, esta noche y los siguientes días. Entonces, la primera columna que vamos a estudiar hoy es el temor de Jehová, lo que en hebreo se llama el sakal, el sakal. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y aquí quisiera poner en contraste 2 tipos de temores, el temor que el mundo nos enseña y también el temor de Dios. Y es que lo que ocurre es que hay una doctrina que se infiltró bastante en la iglesia hace muchos años. Yo todavía recuerdo oyéndola de pequeño en labios hasta de familiares, diciendo que temor es igual a respeto. O sea, solo tenemos que guardarle respeto a Dios. Y aunque por supuesto estoy de acuerdo que hay que respetar a Dios, o sea, no puedo decir que respetar a Dios sea incorrecto, al contrario, estoy totalmente de acuerdo que hay que respetarlo a Él. El temor de Dios va mucho más allá de solamente un respeto o un respeto humano, porque sin darnos cuenta podemos caer en una especie de evangelio ligero, lo que tal vez llamamos evangelio light, porque el evangelio radical no es solamente respetar a Dios, sino que es un acto de reverencia hacia Él. Muchos de ustedes conocen la parábola de los talentos. Ustedes saben que a 3 personas les fueron confiados talentos, a una persona 5, a otro 2 y a otro 1. El temor del mundo, o sea, ese temor mundano, llevó a uno a esconder sus talentos. Aquel que solo se le había dado uno lo escondió. Pero el temor de Dios de los otros 2, los que sí fueron más sabios e inteligentes con la administración de los talentos, impidió que fueran
capaces de fallarle a alguien que había confiado algo tan valioso en sus manos. Y yo creo que realmente ese es el temor reverente al que la Biblia nos está llamando o nos está perdón, el Señor nos está exhortando esta noche, que no tengamos un temor que se limita nada más a respetar las cosas de Dios. Y de nuevo, no estoy en contra del respeto, estoy hablando sobre el temor de Dios. Es algo mucho más grande que eso. Es un temor reverente. No es solamente respetar lo que Dios dice, sino que llega a tal punto donde yo soy incapaz de querer fallar a una persona que ha confiado algo en mis manos. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando queremos hablar sobre un temor. Sí, por supuesto que es respeto, pero va mucho más allá de eso. Es un temor reverente. Es decir, yo no le puedo fallar a la persona que me dio la vida. Yo no le puedo fallar a la persona que me confió un don, un talento, un llamado, un ministerio. Lo puso en mis manos. Por supuesto que respeto el llamado pastoral, pero yo más tengo un temor reverente. Tengo un temor de decirle, no puedo quedarle mal a la persona que me confió algo tan grande como sus hijos, como parte del cuerpo de Cristo, como su propia iglesia. Y eso me hace mantenerme eh, más firme en su palabra, más dependiente de él, porque respeto, yo puedo respetar a cualquier persona, pero tener temor reverente de fallarle solamente a las personas a las que reconozco que me han confiado algo realmente importante. Vamos a la segunda de las 7 columnas. La segunda columna que vamos a estudiar es la palabra de Dios. Repito, la primera columna fue el temor de Jehová, porque ese es el principio de todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la segunda columna es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que en hebreo se llama el Binah, que también dependiendo donde ustedes estén estudiando la traducción del Binah, la palabra hebreo puede significar entendimiento y por supuesto es sinónimo de sabiduría también. Proverbios 2 dice, porque Jehová da la sabiduría, o sea, él da ese Binah, da el entendimiento y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y eso viene a través de su palabra. Mis queridos valientes, se los he dicho una y otra vez, si ustedes quieren ser buenos sacerdotes de hogar, si quieren ser buenas personas que cumplen el llamado de Dios y ejecutan un plan en la agenda de Dios en esta tierra, indistintamente las cosas que Él los esté llamando, necesitan meditar y reflexionar en la palabra de Dios diariamente. Así como ustedes no se conforman con comer una vez a la semana alimento físico, también deben entrenar su espíritu a no limitarlo a comer únicamente una vez a la semana. Si yo les dijera que les voy a restringir su dieta a comer únicamente un desayuno a las 11:45 de la mañana todos los domingos, muchos de ustedes me dirían, no es posible, pastor. Yo si no como por lo menos 3, 4 veces al día, me desmayo, me siento mal, no tengo energías, no sé cuántas cosas me dirían. Y si estamos dispuestos a alimentar así el cuerpo, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo con nuestro espíritu? ¿Por qué lo restringimos de tanto alimento espiritual? Si somos cuerpo, también recordemos que somos alma y somos espíritu, y así como el cuerpo necesita su alimento, el espíritu también. Y si nosotros no le damos sustento al alma a través de la palabra, de alguna forma se va a querer alimentar. Es decir, ¿cómo lo puedo explicar? El alma es tan sedienta, o sea, tiene tanta sed, que al no darle palabra va a querer alimentarse con cualquier cosa que tenga cerca. Y el problema es que a veces terminamos alimentándola de emociones, de contenido, de información que lejos de edificarla, la están destruyendo. Es como cuando teniendo la opción de poder comer nutrientes que agregan valor vitamínico a nuestro cuerpo, teniendo la opción enfrente, elegimos un plato de comida que pareciera tal vez, no sé si más apetecible, pero de alguna forma nos lo comemos y termina haciéndonos más daño. Por ejemplo, una comida altamente calórica o rica en grasas o lípidos, por ejemplo, grasas saturadas, puede en este momento, lejos de nutrirnos, nos puede destruir. Entonces creemos que estamos alimentando nuestro cuerpo físico, pero con el tiempo estamos
acumulando en el triglicéridos, por ejemplo, estamos acumulando altos índices de colesterol por una mala alimentación física. Entonces, quiero que piensen lo mismo con el alma. Cuando nosotros la alimentamos, porque tarde o temprano quiere comer, quiere nutrirse, quiere llenarse de algo, nosotros, si no le damos el alimento correcto, va a meterse cualquier cosa tóxica o nociva dentro. Y eso es lo que, pues obviamente tenemos que evitar. Y la tercera columna es lo que en hebreo se llama el Jokmah, perdón, que es la cordura. Es traducido al español, pues puede tener distintos significados, pero yo en este caso lo voy a poner como la cordura. Proverbios 8 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El mismo versículo en traducción al lenguaje actual dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Si todas las cosas que yo les dije hoy, las llegaran a olvidar, pero pudieran recordar por lo menos este valioso, importante principio, que siempre piensen antes de actuar, yo habría cumplido mi propósito en el estudio bíblico de esta semana. Y voy a terminar diciendo Santiago 1:5 así. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que todos en algún momento la tenemos, creo que no hay ninguna persona en la tierra que pueda decir que ya la tiene completa. O sea, realmente esa sabiduría salomónica, ahorita nadie la tiene. Así que si alguno de ustedes siente que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Haz la sabiduría tu primera petición a Dios. Eso es Santiago 1:5. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es pedirle al Señor. Y los dejo con esta reflexión. Muchas veces no son problemas maritales, financieros o relacionales. Sencillamente lo que estamos enfrentando, pues falta de sabiduría, que no pensamos antes de actuar. Y muchas de las consecuencias no deseadas que hemos tenido que enfrentar en la vida son el resultado de no haber considerado la sabiduría, el consejo de Dios en la toma de decisiones. La razón por la que a veces decimos es que metí la pata, no es porque no, o sea, es porque no dejamos a Dios meter sus manos. O sea, esa es la razón por la que metemos las patas. Si dejáramos a Dios meter sus manos, como hoy lo aprendimos, las manos de Dios, estar en su diestra y a su izquierda, si realmente pusiéramos las cosas en las manos de Dios, nos ahorraríamos mucho de los errores que hemos cometido. Muchas de las consecuencias y los agujeros en los que ahorita estamos metidos precisamente son el resultado de no haberle consultado a Dios primero las cosas. Observemos cuál fue el error de Eva y de Adán en el principio. Fue haber escuchado con sus oídos las voces que no tenían que prestarle atención. Escucharon la voz del enemigo, entonces se desviaron, entonces se distrajeron. O sea que muchas de las malas decisiones que nosotros a veces tomamos en la vida y consecuencias que tenemos que afrontar es por malas conversaciones o por ponernos a hablar con personas o es abrir nuestros oídos a voces que sencillamente Dios nos había dicho, no escuchemos. Así que por eso es que la sabiduría entra por acá, por la palabra de Dios. Amén. Ahí está la primera parte del tema de la sabiduría, ¿verdad? Es un tema pues bastante amplio, del cual me imagino que algunos de ustedes tendrán testimonios o algo, o principios que nos quieran compartir. No sé si alguien quisiera ahondar o profundizar o agregar algo. Dale, Hola, Luis, pastor. ya te escuchamos. Gracias. Como es de costumbre, pues siempre emito mi comentario. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Quiero confesarles que los jueves es uno de los días que más me gusta por el tipo de palabra que dan, entonces me edifica bastante. En realidad, pues la sabiduría siempre me he basado en algo, ¿verdad? Y realmente he tratado siempre que no se me olvide es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, ¿verdad? Es como que si no conocemos la Constitución de la República, no podemos entender las demás leyes. Entonces, en lo personal, considero que lo que siempre me he enfocado en reforzar y escuchar material y leer capítulos y versículos del temor a Dios, ¿verdad? Y como experiencia les puedo decir que
que sí Dios le desarrolla a uno también más sabiduría con ese principio, ¿verdad? Entonces, uno también como ser humano a lo largo de la vida va desarrollando más sabiduría siendo uno cristiano, también con ciertos tropiezos, ¿verdad? Entonces Sí. uno pone también un ejemplo de cómo no se debería hacer algo, qué decisiones, como decía usted, pastor, uno no debería de tomar. Y la verdad que haríamos ahorita un sinfín de listado de malas decisiones, pero yo creo que hoy platicaba hoy con mi papá y él me estaba contando que le empezó a dar ganas de leer mucho el libro de Daniel. Entonces, y él siente también cómo se le desarrolla la sabiduría leyendo más la Biblia. Yo le dije que estaba de acuerdo con él porque leyendo la palabra de Dios, también uno agarra más temor de Dios, uno piensa más las cosas, uno dice qué haría Dios y uno toma más conciencia que Dios vive dentro de uno. Entonces, siempre he dicho algo, si uno no haría algo indebido delante de un jefe, ¿verdad? En la empresa, no digamos delante de Dios que Él mira lo que nosotros miramos, Él escucha lo que nosotros escuchamos, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras intenciones, ¿verdad? Entonces, en lo personal, considero que sigamos creciendo en la sabiduría, con el temor a Dios, leyendo la Biblia y tomando buenas decisiones. Ahora con el desarrollo de la intelectualidad, pues también Dios se la va dando a uno porque en Santiago habla que Dios le da a uno la sabiduría sin reproche, solo que no dudamos, porque el que duda es como la ola del mar que va y viene, ¿verdad? Entonces, solo eso quería comentar, pastor. Muchas gracias. No, muy valioso. Muchísimas gracias a vos esos consejos y muy atinados, de verdad, muy atinados y congruentes con lo que hoy estamos hablando. ¿Alguien más quisiera compartir algo con respecto a la sabiduría? Sé que es un tema del cual a veces no se ha predicado lo suficiente, pero ¿alguien quisiera compartir algo con respecto por acá?